Capítulo 3. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se encuentra en la Escritura, en San Pablo en particular, una paradoja de fuerza en la debilidad que merece ser meditada. La fuerza verdadera es la que obtenemos del consentimiento en nuestra debilidad. Esto no es fácil de comprender ni de practicar y requiere mucha confianza en Dios, mucha humildad, pero me parece muy importante, especialmente hoy. Haré algunas consideraciones sobre este tema, a partir de San Pablo y de otros testimonios, sobre todo el de Teresa de Lisieux. El mundo moderno enfrenta al hombre con su debilidad. Me parece que esta cuestión de la confrontación del hombre con su debilidad es más actual que nunca, por diferentes razones. La sociedad occidental moderna fabrica, por decir así, personalidades cada vez más frágiles. Por una parte, la descomposición de la familia y de los vínculos sociales, la mentalidad hedonista fundada en la búsqueda de la satisfacción inmediata, la dificultad de transmitir de una generación a la siguiente, valores humanos sólidos, la pérdida del contacto con la naturaleza, son sin duda las causas principales. Por otra parte, estamos en un mundo cada vez más poderoso en el plano tecnológico, donde la voluntad de dominarlo todo es omnipresente. Paradójicamente, pero quizá providencialmente, ante esta potencia tecnológica, el individuo está más enfrentado a su debilidad personal. La mentalidad tecnológica engendra una exigencia de eficacia y de performance, rendimiento, resultados, que invade todos los ámbitos de la existencia y pone a muchas personas frente a sus limitaciones y a su vulnerabilidad, de manera cruel a veces. Hay que ser performante en todo y conseguirlo todo, trabajo, vida social, ocios, sexualidad, etc. La invasión de la técnica puede a veces deshumanizar las relaciones y debilitar a las personas. Las máquinas acaban por parecer más inteligentes y performance que los humanos, muchos empiezan a temer que un día los robots les sustituyan en su profesión. Una palabra también sobre la sobreabundancia de información relacionada con las nuevas tecnologías. Los medios se infiltran en los menores recovecos de la vida privada. Con pretexto de información, los periódicos y televisiones exhiben más que en ninguna otra época, con complacencia malsana, las miserias y los pecados del hombre. El Espíritu Santo quiere una iglesia de pobres. Hay una segunda razón, de orden muy distinto, por la cual la confrontación con su debilidad es inevitable. En su pedagogía, Dios quiere reducir a nada el orgullo del hombre, muy especialmente en estos tiempos que son los nuestros. Cuanto más avanza la iglesia en su historia, más debe convertirse en una iglesia pobre y humilde, si quiere estar llena de la gracia del Espíritu Santo y abierta a su acción. El Espíritu Santo quiere una iglesia según el modelo de las bienaventuranzas evangélicas, que no se apoyan en las fuerzas humanas, sino en la fuerza de Dios. No en la sabiduría humana, sino en la de la cruz. Una iglesia capaz de inclinarse con amor ante cada herida y cada pobreza. Para eso, toda forma de orgullo y de pretensión humana debe desaparecer. Aquí tenemos algunos textos de la Escritura que anuncian la intervención de Dios en los últimos tiempos, el día del Señor, cuando todo orgullo humano quedará confundido. Los ojos arrogantes del hombre serán humillados, la altanería humana doblegada, y aquel día será exaltado solo el Señor. Isaías 2:11. Aquel día no serás avergonzada por ninguna de las fechorías con que te rebelaste contra mí, porque entonces apartaré de ti a quienes se jactan en tu altivez, para que no vuelvas a engreírte en mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y pondrán su esperanza en el nombre del Señor. Sofonías 3:11-12. Se encuentra un lenguaje semejante en San Pablo, cuando habla de los que Dios ha escogido para constituir su iglesia en Corinto. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, si no, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, escogió Dios a lo vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es, de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios. El objetivo de Dios no es humillar al hombre ni aplastarlo de alguna manera. Es, por el contrario,
glorificarlo mucho más allá de cuanto podemos imaginar o concebir, y otorgarle una grandeza soberana. Sino que, según está escrito, ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman. Sin embargo, para que esta elevación sea posible, para recibir la plenitud de la salvación de Dios, para dejar que actúe la gracia del Espíritu Santo, el hombre necesita medir su pobreza radical. Necesita comprobar concretamente que los dones de Dios son absolutamente gratuitos y que ningún esfuerzo humano puede adquirirlos por sí mismo. Son fruto de la misericordia de Dios, no del mérito humano. Solo la pobreza de espíritu, la humildad, nos hace capaces de recibir la riqueza de los dones por los que Dios nos quiere elevar a su gloria. Sin un corazón humilde y pobre, se desvían en provecho propio los dones de Dios, sirven para alimentar un orgullo espiritual en lugar de ponerse al servicio de nuestros hermanos. Antes de pasar la humillación, andaba descarriado. Necesitamos entender que la salvación es una obra de pura misericordia, como insiste San Pablo en la carta a los romanos. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me apiadaré de quien me apiade. Por lo tanto, no depende de que uno quiera o que se esfuerce, sino de Dios, que tiene misericordia. Cuanto más deseo ser santo, más constato mi impotencia. Otra cosa a tener en cuenta, cuanto más se avanza en el camino de la santidad, más se experimenta nuestra debilidad radical. La ascética es necesaria en la vida espiritual, pero es necesario advertir que toda ascética, en cierto sentido, está abocada al fracaso. El hombre no puede cambiarse por sus propias fuerzas. Hay que desear y querer la santidad, y hacer todo lo que podamos para adquirirla. Teresa decía, no quiero ser santa a medias. Pero cuanto más nos esforcemos por alcanzarla, más advertiremos que sobrepasa nuestras capacidades humanas. En la medida en que progresamos y entramos más profundamente en la luz de Dios, tomamos más conciencia de nuestros defectos, de nuestras durezas de corazón, de nuestras manchas, etc. Cuando un delgado rayo de luz atraviesa una habitación oscura, revela que el aire está cargado de mucho más polvo del que podríamos imaginar. Así, cuanto más cerca está el alma de Dios, más claramente ve su miseria. Teresa de Lisieux da testimonio de su experiencia en un texto célebre de su autobiografía. Vos sabéis, madre mía, que siempre he deseado ser santa, pero, siempre he constatado, cuando me he comparado con los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que existe entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena oscuro pisado por los que pasan. En la hermosa continuación de este pasaje, Teresa comprende que no debe desanimarse, que la santidad es posible porque Dios ha puesto en ella este deseo, y que Él es justo y fiel. Pero, incapaz de subir la ruda escalera de la perfección, debe encontrar un ascensor, es decir, dejar actuar a Dios. Para eso, comprende que necesita seguir siendo pequeña e incluso serlo cada vez más. Nosotros no podemos transformarnos, convertirnos plenamente por nosotros mismos, solo la gracia de Dios puede acabar con nuestras debilidades. Por fidelidad al Evangelio, y también para no hacer pesar sobre los demás un fardo que no somos capaces de llevar, debemos comprender que la religión cristiana no es una religión del esfuerzo humano, sino una religión de la gracia. Eso no quiere decir que no debamos esforzarnos, pero debemos entenderlo bien. No son esfuerzos para poner por obra una potencia humana, de manera tensa y orgullosa, sino sobre todo para abrirnos a la gracia. Y una de las condiciones más esenciales para abrirnos a la gracia del Espíritu Santo es estar desprendido de toda forma de orgullo, para hacernos pequeños y humildes ante Dios. En esto me voy a fijar, en el pobre y en el de espíritu contrito, y en el que teme a mi palabra, Isaías 66, 2. De la pobreza humana a la pobreza espiritual. Quisiera citar un texto de un monje cartujo que me parece muy bueno para nuestro asunto. La cita es un poco larga, pero vale la pena. Este texto muestra cómo la confrontación con la flaqueza humana es inevitable, sobre todo en un ambiente enteramente dominado por la búsqueda de Dios, como puede ser el de la cartuja. Esta experiencia desconcertante de la pobreza humana, la de los demás y la suya propia, puede sin embargo conducir poco a poco a la verdadera pobreza de espíritu.
No es necesario haber vivido largo tiempo en una cartuja para darse cuenta de que allí florecen muchas pequeñas miserias, que las mezquindades de la naturaleza humana no dejan de estar presentes, aunque cada uno se esfuerce lealmente por tender a la perfección, de la que el Padre es el modelo. Esto no es nuevo. La historia muestra que las crónicas de las antiguas cartujas o los anales de la orden son el reflejo de comunidades donde los personajes de alta santidad o de gran distinción son muy raros. Es en una grisalla sin relieve donde se desarrolla la vida de la mayoría de los cartujos. Disputas entre vecinos, pequeños sucesos en el seno de la comunidad. ¿Puede ser de otra manera frente al absoluto? ¿No es acaso la consecuencia misma de estar peligrosamente junto al fuego? El fuego pone en evidencia todos los fallos, todas las arrugas, todas las miserias que, en otras circunstancias, quedarían ahogadas en la ola de las banalidades del entorno. Querer afrontar la luz de Dios, es exponerse deliberadamente a ver estallar a la luz del día todos estos defectos, todas estas pequeñeces. Aparecen primero a los ojos de los demás, luego, a medida que la luz se purifica, a los ojos mismos del interesado. Descubrimos antes la mediocridad de los demás, después la nuestra. Es un riesgo que se asume siempre que se mira hacia lo alto. Al encontrarse cada vez más alejado del término, se sufre más intensamente. El descubrimiento de la mediocridad, antes en los demás, luego en uno mismo, es el camino hacia una luz aún más desconcertante. La santidad, la perfección, las virtudes, todas estas nociones que, sin pretenderlo, interpretamos como reflejos en nosotros del absoluto, se desvanecen poco a poco. Todo lo que puede hacer de mí un centro, un núcleo de cristalización autónomo, todo eso debe desaparecer para ser conforme a Cristo resucitado. Él no es más que relación al Padre. Él se encuentra desposeído de toda riqueza creada, a fin de no ser más que pura relación. Tal es la dirección hacia la que el monje debe orientarse poco a poco. Aprender a no centrar nada en él, sino quedar atrapado en el movimiento del amor divino, que no tiene fin ni comienzo, ni objetivo ni principio, ni límite ni contorno, entregado al soplo del Espíritu, sin saber de dónde viene ni a dónde va. La experiencia de la flaqueza humana conduce poco a poco a la pobreza de espíritu, la primera de las bienaventuranzas, que es la puerta del reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu sino no ser más que acogida y don? La pobreza espiritual es la libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente, libertad que no es posible más que al precio de la muerte de todo amor propio, de todo egoísmo. No estar ya centrado en sí mismo, sino solamente en Dios. Volverse totalmente hacia Dios para recibir sin medida, y hacia los demás para dar sin llevar la cuenta. La experiencia de Pablo. El tema del hombre enfrentado a su debilidad está muy presente en San Pablo, sobre todo en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de su misterioso aguijón en la carne. Si es preciso gloriarse, me gloriaré en mis flaquezas. Por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee, y no me envanezca. Por esto, rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero él me dijo, te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias, por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es este aguijón en la carne? No se sabe. Se trata de una situación de sufrimiento, continua y humillante, de la que Pablo hubiera querido ser liberado, pensando que eso era un obstáculo para la fecundidad de su misión. Pero el Señor le ha hecho comprender que, por el contrario, era mejor para él conservar esta fragilidad, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. ¿Por qué Pablo puede decir que cuando es débil entonces es fuerte? Cuando mide su flaqueza, está entonces obligado a apoyarse totalmente en Cristo en un acto de fe, y ya no son sus cualidades humanas, sino la gracia de Cristo la que obra en él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La experiencia de nuestra radical debilidad nos obliga a una especie de capitulación, reconocer nuestra pobreza, aceptar que no estamos en condiciones de dominar nuestra vida, no contar ya más que con Dios,
remitirnos ciegamente a su misericordia en una total confianza. Entonces, Dios actúa y realiza obras espléndidas, a veces visibles, pero casi siempre escondidas. En la misma segunda carta a los Corintios, hablando de una dolorosa prueba que encontró en Asia, sin que se sepa de qué se trata en concreto, Pablo se expresa así. No queremos que ignoréis, hermanos, la tribulación que nos sobrevino en Asia, porque nos vimos abrumados hasta el límite, por encima de nuestras fuerzas, tanto, que ya no esperábamos salir con vida. Es más, aún dentro de nosotros hemos sentido la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios, que resucita a los muertos. Esta prueba, con su radical experiencia de flaqueza, acabó por ser positiva, pues llevó a Pablo a no poner su confianza en sí mismo, sino en Dios y en su poder. Se trata en efecto de entrar en una cuestión de fe. Es gracias a la fe como la flaqueza humana se convierte en apertura a la fuerza de Dios. Eso se ve con claridad en el capítulo 4 de esa misma carta. La fe, apertura de la flaqueza del hombre al poder de Dios. Pablo es muy consciente de la belleza del ministerio apostólico y de la gloria que supone. Después de haber hablado de esta gloria, más grande aún que la del ministerio de Moisés, continúa así. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros, en todo tribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúe la muerte, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos pondrá a su lado con vosotros. Por eso no desfallecemos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Porque la leve tribulación de un instante se convierte para nosotros, incomparablemente, en una gloria eterna y consistente, ya que nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son pasajeras, y en cambio las invisibles, eternas. Aprecio mucho este texto de Pablo, que me parece la más exacta descripción de la vida de un apóstol de Cristo, siempre al límite de sus fuerzas, vencido, pero no aniquilado, a punto de romperse en todo momento, pero aguantando en todo caso, por la gracia de Dios. En esta condición de fragilidad, está animado sin embargo por un espíritu de fe, que le hace proclamar con fuerza el mensaje del Evangelio, creí, por eso hablé. La debilidad no es obstáculo sino camino. Esto es lo que se trata de comprender, la fragilidad y la flaqueza humanas no son un obstáculo para la santidad, son el camino. Eso se expresa muy bien en el siguiente texto de María Eugenia del Niño Jesús. Nos detenemos con frecuencia ante falsos obstáculos, ante obstáculos que son más bien medios. Nos detenemos ante nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra falta de inteligencia, nuestra falta de santidad, tal como nosotros la concebimos. Pues no. Todo eso es un medio para purificar nuestra fe. La miseria que nos envuelve, las llagas que tenemos, la flaqueza con la que estamos amasados, la ausencia de virtud, la falta de una inteligencia penetrante, digo que todo eso es medio. La fe debe alzarse en cierta manera sobre toda esta pobreza. Si no existiera esta pobreza, habría que crearla para poder apoyarse en ella y entrar en Dios. Me parece que el punto fundamental de este texto es el siguiente: la experiencia de la debilidad es positiva, pues lleva a una purificación de la fe. Hace que la fe se funde poco a poco solo en Dios, en su palabra y sus promesas, y no en uno mismo, nuestras posibilidades, nuestras capacidades, o en otras realidades humanas. Tenemos pues necesidad de experimentar la pobreza, entender que, por nosotros mismos, no somos nada y no podemos nada. A fin de aprender a abandonarnos en una total confianza en los brazos de Dios para quien nada es imposible, apoyándonos por la fe en su misericordia y su fidelidad.
gozarse en la propia flaqueza. Se encuentra el mismo lenguaje en Teresa de Lisieux. Aquí tenemos una carta escrita a su prima María Guerin, donde la invita a gozarse en sus flaquezas. María, si tú no eres nada, no hay que olvidar que Jesús lo es todo, también hay que perder tu pequeñez en su infinito todo y no pensar más que en ese todo únicamente amable. No hay que desear tampoco ver el fruto de tus esfuerzos, Jesús se complace en guardar para él solo esas pequeñeces que le consuelan. Te engañas, querida mía, si crees que la pequeña Teresa camina siempre con ardor en el camino de la virtud, ella es débil y bien débil, todos los días lo experimenta de nuevo, pero, María, Jesús se complace en enseñarle como a San Pablo la ciencia de gloriarse en sus flaquezas, es una gran gracia esa y le pido a Jesús que te la enseñe, pues solo ahí se encuentran la paz y el descanso del corazón. Cuando una se ve tan miserable, ya no quiere pensar en sí y no mira más que al único bien amado. Algunas palabras más sobre el mismo asunto, que nos llegan por medio de una de sus novicias. Si el buen Dios os quiere débil e impotente como un niño, ¿creéis que tendréis menos mérito? Consentid en tropezar a cada paso, incluso a caer, a llevar vuestra cruz en la debilidad, amad vuestra impotencia, vuestra alma se beneficiará más que si, llevada por la gracia, acometierais con ímpetu acciones heroicas que llenarían vuestra alma de satisfacción personal y de orgullo. En la carta 197, escrita a su hermana y madrina María del Sagrado Corazón, Teresa habla de manera análoga y expresa una magnífica esperanza. Hay que consentir en ser pobre y sin fuerza y eso es difícil, pues ¿dónde encontrar al verdadero pobre de espíritu? Muy lejos hay que buscarlo, dice el salmista. No dice que haya que buscarlo entre las grandes almas, sino, muy lejos, es decir en la bajeza, en la nada. Permanezcamos lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, amemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos, por lejos que estemos, nos transformará en llamas de amor. Si consentimos en nuestra flaqueza, porque ponemos en Dios toda nuestra confianza, es Él quien, por lejos que estemos, vendrá a buscarnos para transformarnos en llamas de amor. La humildad atrae el fuego del Espíritu Santo. El amor es una victoria de la debilidad. Como ya he dicho, la experiencia de la debilidad es positiva, pues purifica nuestra fe y nuestra esperanza, que ya no se apoyan sino en Dios. Nuestra fe se funda solo en su palabra, nuestra esperanza en su misericordia sin límites. Esa experiencia purifica también nuestro amor por el prójimo, la conciencia de nuestra fragilidad nos lleva a no juzgar más a nadie, a tratar al prójimo con dulzura, humildad, comprensión. Intensifica nuestra relación con Dios, viéndonos tan pobres, estamos obligados a invocarle de continuo. Purifica también nuestro amor a Dios de las contaminaciones del amor propio, nos empuja a volvernos totalmente hacia Él, en lugar de intentar siempre estar satisfechos de nosotros mismos. Ya no se trata de estar contento con uno mismo, sino de tener contento a Dios. El gran secreto que hay detrás de esta mirada positiva sobre la flaqueza humana es de hecho el misterio del amor. Hay una gran potencia en el amor, la única fuerza verdadera, pero en un misterio de debilidad. Pablo puede decir que la debilidad de Dios es más fuerte que la sabiduría humana, porque es la expresión de su amor sin límite por los hombres, de quienes ha querido asumir su naturaleza. En el corazón de todo amor auténtico, hay un misterio de debilidad, como expresan las palabras de este otro cartujo. Incluso en el orden natural, todo amor auténtico es una victoria de la debilidad. Amar no consiste en dominar, en poseer, en imponerse a quien se ama. Amar quiere decir que se recibe sin defensa al otro que viene, a cambio, se tiene la certeza de ser plenamente acogido por él sin ser juzgado, ni condenado, ni comparado. Ya no hay forcejeos entre dos seres que se aman. Hay una suerte de inteligencia mutua dentro de la cual ya no cabe miedo de recibir ningún daño que viniese del otro. Esta experiencia, aunque siempre es imperfecta, es ya muy convincente. Sin embargo, no es más que un reflejo de la realidad divina. A partir del momento en que empezamos a creer de verdad en la ternura infinita del Padre, nos sentimos obligados a bajar cada vez más en una aceptación positiva y gozosa de un no tener, no saber, no poder. No hay aquí ninguna autohumillación malsana. Entramos simplemente en el mundo del amor y la confianza.
La debilidad de que hemos hablado no es una pereza ni una flojera. No se trata de descalificar o despreciar el esfuerzo humano. Este es bueno y necesario, no como una condición para merecer la gracia, pues se nos da gratuitamente, sino como expresión de nuestra buena voluntad, de nuestro deseo de responder plenamente al amor de Dios. Nuestras capacidades humanas y nuestros talentos no deben despreciarse, sino desarrollarse. El Evangelio nos invita a eso claramente. Dios no nos salvará sin nuestra colaboración. El amor de Dios se nos da gratuitamente, pero no puede ser acogido en plenitud sino respondiendo con toda nuestra buena voluntad. Hay pues un lugar para el esfuerzo humano, pero hay que situarlo correctamente. No practicar un perfeccionismo orgulloso o inquieto, sino hacer día tras día lo que se nos pide, con sencillez, dulzura, paz, humildad y confianza, apoyándonos en Dios y no en nosotros mismos. Sin inquietarnos nunca ni desanimarnos cuando tocamos nuestras limitaciones, sino aceptándolas humilde y tranquilamente. Cito una vez más a Teresa, se experimenta una gran paz por ser absolutamente pobre, por no contar más que con el buen Dios. María, Madre de los pobres y de los pequeños. Este camino de reconocimiento y aceptación de nuestra flaqueza no es siempre fácil. Choca con nuestro orgullo, con nuestro miedo a no ser aceptado por los demás, con nuestras faltas de confianza en Dios. Exige un radical empujón, difícil para nuestra naturaleza, no ocuparse más de sí mismo, centrarse solo en Dios. Puede facilitarse mucho acercándonos a la Virgen María. En su último poema, Porque te amo, María, Teresa expresa en un sencillo verso una realidad que me parece muy bella y profunda: a tu lado, María, me gusta ser pequeña. Cuanto más cerca estamos de María, más aprendemos a amar nuestra pequeñez, a no llevarla como un fardo, sino a recibirla como una gracia. Ya no tenemos miedo de nuestra flaqueza, se nos hace amable, porque percibimos a Dios como nuestra única y verdadera riqueza. La ternura maternal de María, su dulzura, su paz, su humildad, su sonrisa nos animan de modo maravilloso en este camino de humildad y de amor que ella misma ha seguido. En su preciosa homilía de Lourdes, el 15 de septiembre de 2008, el Papa Benedicto XVI se expresaba así. Sí, buscar la sonrisa de la Virgen María no es una niñería piadosa, es la aspiración, dice el Salmo 44, de los que son los más ricos del pueblo. Los más ricos, es decir en el orden de la fe, los que tienen la madurez espiritual más elevada y saben precisamente reconocer su flaqueza y su pobreza delante de Dios. En esta manifestación tan sencilla de ternura que es una sonrisa, captamos que nuestra única riqueza es el amor que Dios nos tiene y que pasa por el corazón de la que es nuestra madre. Cito para terminar una hermosa intuición de San Luis María Griñón de Montfort en su obra El secreto de María. Si nos confiamos totalmente a la Virgen, no tenemos ya por qué temer nuestra flaqueza, pues en María encontramos justamente a un Dios que acepta nuestra debilidad. Feliz, y mil veces feliz, es el alma a quien aquí abajo el Espíritu Santo revela el secreto de María para conocerle, y a quien él abre este huerto cerrado para que entre, esta fuente sellada para beber a grandes tragos las aguas vivas de la gracia. Esta alma no encontrará más que a Dios solo, sin criatura, en esta amable criatura, pero a Dios al mismo tiempo infinitamente santo e infinitamente condescendiente y proporcionado a su flaqueza. Puesto que Dios está en todas partes, se le puede encontrar en cualquier parte, hasta en los infiernos, pero no hay lugar donde la criatura pueda encontrarle más próximo y más proporcionado a su flaqueza que en María, porque es para esto para lo que bajó. En otras partes, es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero, en María, Él es el pan de los hijos.